Hola, estás en Emilius VGS. La versión 31 de los Oculus Quest han aterrizado y no es cualquier versión, pues nos va a permitir trabajar experiencias con el Pass-Through Experimental. ¿Y qué significa esto? Bueno, vamos a tener la capacidad de poder utilizar las cámaras externas de los Oculus para poder utilizar el mundo que nos rodea y vamos a fusionar esta realidad con objetos virtuales que nos puede brindar la realidad virtual. Sería como una especie de realidad mixta o en todo caso realidad aumentada incipiente y quizá sería el primer paso de los próximos Oculus Quest, quién sabe. En este video vamos a hacer un tutorial donde te explicaré paso a paso de cómo hacer esta experiencia. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Recuerda que esto es una versión experimental y por lo tanto puede tener errores o tener complicaciones en el futuro. En teoría funciona para los Oculus Quest 2, pero lo he probado en mi Oculus Quest 1 y todo bien. También quiero comentarte que hacer esto requiere cierto conocimiento técnico, así que mucha paciencia. Encontré en el foro de Oculus una gran guía para implementar el Pass-Through. La verdad que Coding VR hizo un gran trabajo, descifrando qué funcionaba y qué no. En estos momentos vamos a replicarlo y además es muy importante comenzar con los requisitos. Es importante actualizar el headset a la versión 31. Cuando lo tengas, es señal de avanzar con el trabajo. También necesitamos tener la opción Developer habilitada. Podemos revisar eso en la configuración del Oculus Quest desde el móvil. Para hacer eso, es importante que enciendas tu headset. Luego tienes que conectarlo a tu PC. Hablando de eso, tienes que asegurarte que puedes ingresar a los archivos de Oculus Quest. Y además, necesitas tener los ADB drivers. Estos son los controladores que nos permitirán comunicarnos entre el sistema Android de Oculus y nuestro PC vía USB. Entra a la sección Oculus Developer para instalarlo. En la página hay una serie de documentos para verificar su instalación y su utilización adecuada. Si quieres más información, en internet abunda un montón de páginas que hablan al respecto, así que no tendrás problema. Como tip, te aconsejo que intentes instalar SideQuest, que es una plataforma increíble para obtener apps. Si ya lo tienes instalado, genial, porque lo usaremos más adelante. Ahora vamos a trabajar con Unity. Abrimos Unity Hub. Usaré esta versión 2019, que tiene todos los componentes necesarios de Android. Creamos un proyecto con el template 3D. Le creamos un nombre chévere y continuamos. Entramos a Unity y una de las primeras cosas que vamos a hacer es ir a Build Setting. Elegimos la plataforma Android. Esto tomará un poco de tiempo. En Room Device elegimos nuestro Oculus Quest. ¡Genial! Ahora en Package Manager elegimos Android Logcat y lo instalamos. Luego en la Asset Store buscamos Oculus Integration y lo instalamos. Es fundamental importar todos los archivos. Nos pedirá que actualicemos archivos y también nos pedirá que reiniciemos Unity. El Oculus Integration que instalemos tiene que ser la versión 31 también. Verifica eso. Ahora con los nuevos archivos importados, vamos a buscar nuestra escena ideal. Listo, será este llamado Augmented Objects. Sigamos avanzando. Tenemos que ir a Player Settings para hacer ajustes necesarios. Instalamos el XR Plugin Management. Luego habilitamos la opción Oculus. Tomará tiempo.
Nuestras experiencias Oculus requieren esta configuración. Ahora vamos a Player. Cambiamos el nombre de la app. Es muy importante cambiar el Color Space de gama a linear. Esperemos que se actualice. Luego, en el API Version, necesitamos tener configurado como mínimo la versión Android 6.0. Es importante también cambiar la opción del Scripting Backend. Usaremos el IL2 CPP. Esto lo encontré también en el post del foro que les comenté. Tenemos que cambiar el Target Architecture de ARM v7 por ARM v64. Asegúrate de tener todo esto configurado. Por cierto, mira nuestra escena de trabajo, se ve interesante. Bueno, continuemos ajustando las propiedades. Necesitamos ir a la ventana Oculus y elegir Tools para entrar a esta opción de OpenXR. Esperemos que cargue y también nos pedirá que reiniciemos Unity. En la cámara Rig de OBR necesitamos habilitar las opciones experimentales. Tienes que tener habilitado el Pass-Through sí o sí. Además, es súper importante generar el Android Manifest. Revisa este archivo de esta manera, búscalo y verifica. Ahora se viene lo más importante. En la página web oficial tenemos información de cómo utilizar el ADB con el Pass-Through experimental. Esta es la línea de código que utilizaremos. ¿Recuerdas que instalamos el Logcat? Pues vamos a usarlo. Entramos a la opción Análisis y elegimos Android Logcat. Veremos nuestro headset conectado y sus datos. Entramos a Tools y abrimos el terminal. Nos llevará exactamente a la carpeta de SDK de Android. Agregamos la línea de código necesario. Ahora vamos a Build Setting. Asegúrate de usar la escena correcta. Esta es la adecuada. También revisa las configuraciones. Genial, ya tenemos todo. Ahora vamos a generar el archivo y enviarlo hacia Oculus Quest. Tengo que contarte que para hacer todo esto, tuve que restaurar de fábrica el Oculus Quest. Puede que no sea tu caso, pero es necesario decírtelo. Ya en Oculus, tenemos que ir a Apps de orígenes desconocidos y encontraremos nuestro APK. Esta experiencia es genial. Puedo mover todos los elementos, es muy divertido y didáctico. He pasado tiempo probando y haciendo diversos ejemplos. Es más, me ha tomado más tiempo grabar todo esto que hacer el mismo tutorial. ¿Te acuerdas que te hablé de SideQuest? Pues existe una app demo del Pass-Through que puedes probar. Esta es la experiencia. La instalamos dentro de Oculus y probamos. Esta demo me gusta mucho también porque fusiona todos los experimentos en uno. Así que puedes probar todo el potencial rápidamente. ¿Qué te pareció el video? Si quieres que haga más tutoriales sobre Oculus Quest, suscríbete y déjame un comentario. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.